A veces creemos que el peligro vive bajo la cama, se esconde en un callejón o se oculta tras una máscara aterradora. Pero lo verdaderamente siniestro, lo que hiela la sangre de verdad, no siempre viene disfrazado de monstruo. A veces, lo más aterrador, sonríe. Sonríe con dulzura. Te habla con voz suave, te promete placer, compañía, discreción. No te exige dinero, no te amenaza, no te obliga. Solo te pide cosas simples. Una botella de aceite, un poco de fruta, un electrodoméstico viejo. Y tú le crees. En una ciudad gris, caótica y vacía de afecto, donde la gente se acostumbra a pasar desapercibida, una figura comenzó a llamar la atención. Una mujer distinta, atractiva, accesible, directa, demasiado perfecta para ser real. Y no lo era. Tras ese maquillaje impecable, esa peluca bien colocada, esa presencia encantadora, se escondía algo que ni las cámaras de seguridad pudieron anticipar. Una mente meticulosamente enferma, un plan oculto, una red construida con deseo y destinada a humillar. Esta no es una historia de seducción, no es un simple caso de engaño. Es una pesadilla diseñada con precisión quirúrgica, una trampa emocional, sexual y digital, que convirtió la intimidad en espectáculo y la fantasía en ruina pública. Hoy te voy a contar uno de los casos más perturbadores y virales del año. El caso de Sister Hong, también conocida como la Hermana Roja. Un nombre que comenzó como una ilusión y terminó siendo una de las mayores vergüenzas sociales del Internet moderno. Pero antes de continuar, una advertencia. Después de este video, nunca volverás a confiar igual en lo que ves en una pantalla. Comenta abajo. ¿Crees que una persona que engaña con su apariencia, que se disfraza con intención de manipular, puede ser considerada inocente? ¿Y tú? ¿Qué harías si un día descubres que fuiste grabado sin tu consentimiento y expuesto ante miles de desconocidos? Tras el nombre de Sister Hong, o Hermana Roja, no había una mujer casada, ni una figura misteriosa buscando aventuras ocasionales. Había un hombre llamado Xiao Mumu, de 38 años, que diseñó el personaje más seductor, calculado y falso que se haya visto en la era digital. Con pelucas perfectamente peinadas, maquillaje de alta precisión, filtros digitales que suavizaban su rostro y una voz modificada electrónicamente. Xiao construyó una identidad que despertaba deseo, confianza y morbo al mismo tiempo. No pedía dinero. No cobraba por encuentros. Solo solicitaba cosas simples. Un poco de fruta, una botella de aceite de cacahuate, pescado fresco, un ventilador viejo. Objetos que hacían creer a sus víctimas que estaban frente a una persona común, accesible, auténtica. Y eso fue lo más peligroso. Parecía real. Pero la trampa no estaba en lo que se veía. Lo verdaderamente perturbador comenzaba cuando se apagaban las luces y se cerraba la puerta del apartamento. Cada palabra, cada caricia, cada movimiento era capturado por cámaras ocultas, distribuidas con precisión quirúrgica en distintos puntos del cuarto. Y mientras sus víctimas pensaban que estaban viviendo una experiencia íntima y secreta, Xiao ya estaba construyendo un archivo para comercializar su cuerpo y su rostro. El disfraz no era solo maquillaje, era una estrategia psicológica y tecnológica. Una fachada tan bien elaborada que logró engañar a cientos de hombres de distintos orígenes, profesiones y edades. Si este caso ya te está impactando, dale like ahora mismo, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesita conocer lo que está pasando en Internet. Esto no es solo un caso criminal, es un espejo roto de nuestra sociedad digital. Sister Hong no era solo una trampa física, era una construcción emocional, una ilusión cuidadosamente tejida para romper barreras psicológicas, una narrativa íntima que se infiltraba en la mente
y el deseo de quienes caían en su juego. No era solo seducción, era estrategia. Xiao no se limitaba a engañar con su aspecto. Sabía qué decir, sabía cómo mirar, sabía cómo hacer sentir a sus víctimas como si fueran únicas, especiales, escogidas entre todos. Muchos de los hombres que la conocieron, o mejor dicho, creyeron conocerla, volvieron más de una vez. No lo hacían solo por placer. Volvían porque sentían que había una conexión emocional. Una historia secreta que solo ellos compartían con esa mujer misteriosa que, según ellos, los entendía. Creyeron haber encontrado una válvula de escape. Una experiencia clandestina pero consentida. Un romance con riesgo, pero íntimo. Lo que no sabían es que la otra persona jamás los estaba viendo con los ojos del deseo, sino con los ojos fríos de una cámara. Cada cita, cada encuentro, cada conversación era parte de un guión premeditado, diseñado para generar confianza, desinhibición y contenido. Cámaras ocultas, lentes camuflados en adornos, luces que no solo iluminaban, sino grababan. Todo estaba pensado para que el momento que ellos consideraban privado fuera convertido en material comercializable. Y cuando ese instante íntimo terminaba, cuando los hombres se marchaban creyendo que habían vivido algo especial, Xiao no cerraba la puerta con culpa. Cerraba la puerta para comenzar a editar, para cortar, organizar, vender, para subir el archivo a plataformas secretas, para ofrecer el cuerpo de un desconocido, como si fuera entretenimiento. Ese fue el verdadero crimen. No solo capturar un momento, sino convertir el vínculo en espectáculo, la confianza en mercancía y la intimidad en una transacción digital. La línea entre la fantasía y el delito se rompió con un clic. Lo que comenzó como un juego de seducción, como un encuentro privado tras una conversación íntima, terminó siendo parte de una red comercial perversa. Los videos capturados por Xiao Mumu, alias Sister Hong, no quedaban en su computadora como secretos personales. Se convertían en productos, en archivos clasificados, editados y subidos a plataformas clandestinas como Telegram, Reddit, WeChat y X, donde eran ofrecidos bajo suscripciones pagas y membresías privadas. El precio, 150 yuanes, poco más de $20. El costo real, la dignidad de un ser humano expuesto. Los clips no eran simples grabaciones, eran tratados como si fueran capítulos de una serie enfermiza, organizados por nombres, edades, nacionalidades, descripciones físicas, consumidos por desconocidos que pedían más episodios, como si se tratara de ficción. Pero no era ficción. Eran vidas reales, momentos robados, intimidad violada. Y las víctimas no eran personas marginales ni figuras aisladas. Eran entrenadores de gimnasio, oficinistas, estudiantes universitarios, incluso extranjeros. Hombres comunes, algunos con parejas, familias, sueños. Hombres que creyeron que lo vivido quedaría entre cuatro paredes. Y no sabían que esos muros tenían ojos. Algunos, incluso, sabían que Sister Hong era un hombre disfrazado. Pero se quedaron. ¿Por qué? Porque pensaron que había consentimiento, que todo quedaba ahí, que lo íntimo seguiría siendo íntimo. Se equivocaron. Ninguno de ellos imaginó que su rostro, su cuerpo, su vulnerabilidad serían compartidos con miles de extraños en todo el mundo. Sin aviso, sin permiso, sin piedad. Así, el deseo se volvió mercancía, la piel se volvió producto y la confianza se volvió una cadena digital imposible de romper. Y lo peor de todo, quienes pagaban para ver esos videos sabían perfectamente que eran robados. Y aún así, pagaban y aplaudían y pedían más. Cuando la verdad salió a la luz,
Uno hubiera esperado silencio, una pausa colectiva, una reflexión profunda, un mínimo de respeto. Pero número. Lo que estalló no fue empatía, fue el circo. Los videos comenzaron a circular por todos lados: Telegram, X, Reddit, foros privados, canales de humor, grupos de WhatsApp. No como pruebas de un crimen, sino como entretenimiento. Se recortaron frases, se congelaron gestos, se repitieron tomas como si fueran parte de un sketch. La pesadilla de cientos se convirtió en broma de millones. A los pocos días, las redes estallaron con lo que algunos llamaron el fenómeno Sister Hong. Pero no era un fenómeno. Era una humillación colectiva transmitida en alta definición. Influencers comenzaron a hacer parodias. Algunos se maquillaron como él, otros editaron su rostro en bailes virales. Y con ayuda de la inteligencia artificial, se crearon filtros, voces, animaciones. El Internet transformó el abuso en meme y a las víctimas en emojis. Uno de los afectados fue un influencer fitness con miles de seguidores, quien, al descubrir su imagen en los videos, rompió el silencio. Llamé a la policía. Mi vida es un desastre. Estoy listo para dejar la ciudad. Su rostro, su cuerpo, su vergüenza. Todo estaba ahí, expuesto, viralizado. Pero eso no detuvo la avalancha. No hubo compasión, solo más risas, más compartidas, más likes. Y es aquí donde la verdadera tragedia trasciende al criminal. Porque Sister Hong manipuló, grabó, vendió. Pero fue el mundo el que reprodujo, burló, replicó y celebró. La bomba social no fue el escándalo. Fue la reacción de quienes eligieron hacer humor con el dolor ajeno. El Internet no tuvo piedad. Y lo más espeluznante de todo es que tampoco sintió culpa. 5 de julio de 2025. Las autoridades de Nankín irrumpen en un pequeño apartamento sin ventanas, sin ruido, sin aviso. No encuentran drogas, ni armas, ni dinero en efectivo. Lo que encuentran es mucho más siniestro. Un estudio del engaño, una fábrica de humillación, un laboratorio de perversión digital, cientos de horas de grabación, listas impresas y digitales con nombres, edades, fechas, descripciones, cámaras minúsculas ocultas en espejos, muebles, lámparas, servidores externos, discos duros, acceso a grupos clandestinos, todo meticulosamente archivado. Xiao Mumu, más conocido como Sister Hong, es arrestado sin resistirse, frío, callado, como si ya supiera que ese momento llegaría, como si la fama y el escándalo fueran parte del plan. Las acusaciones oficiales, producción y distribución de material obsceno, violación a la privacidad, posible exposición pública de contenido íntimo sin consentimiento. Y lo más grave, la sospecha de que algunas víctimas podrían ser menores de edad. Las autoridades lanzan un comunicado urgente. Piden al público que cese inmediatamente la distribución de los videos. Advierten que compartir ese contenido también es delito. Invitan a denunciar, a borrar, a silenciar. Pero el mundo no escucha. En lugar de desaparecer, los videos se multiplican. Las visitas suben. Los enlaces se replican como virus. Más morbo, más curiosidad, más descargas. El sistema judicial hizo su parte. La policía actuó. Pero la sociedad falló. Porque no basta con arrestar al culpable. Si el público sigue premiando el crimen con reproducciones. Si lo que debía indignar se convierte en contenido viral. Y así, mientras Xiao espera su juicio, su legado sigue vivo. No en un expediente legal, sino en miles de carpetas compartidas, de grupos secretos, de pantallas encendidas. Porque lo que se viraliza ya no se puede encerrar. Este caso no solo destruyó reputaciones digitales, destruyó vidas reales.
Y lo más perturbador es que muchos eligieron mirar hacia otro lado. Porque detrás de cada video viral había una historia que se desmoronaba en silencio. Una mujer reconoció a su prometido entre los rostros pixelados. No fue una suposición, no fue un error. Era él, con otro, grabado, expuesto, viralizado. No hubo espacio para explicaciones, no hubo tiempo para perdón. Ella pidió el divorcio, y no fue la única. Otros hombres, al descubrir que habían sido filmados, no solo enfrentaron la vergüenza, enfrentaron el juicio público, el escarnio social, la destrucción personal. Tuvieron que cerrar redes sociales, renunciar a sus empleos, mudarse de ciudad, alejarse de sus familias. Todo por un video que nunca autorizaron, nunca esperaron y nunca pudieron detener. Algunos recibieron mensajes anónimos, otros fueron reconocidos en la calle, señalados, susurrados, grabados nuevamente. Víctimas 2 veces. Una por el engaño, otra por el mundo que eligió burlarse en vez de ayudar. Y lo más indignante, nadie pareció tomarse el tiempo de pensar en ellos. Mientras unos hacían chistes, otros enterraban su dignidad. Mientras unos reían, otros lloraban sin poder explicarse. Mientras unos compartían el video viral del momento, otros se preguntaban si su vida alguna vez volvería a ser normal. No hay humor en la destrucción de una vida privada. No hay chiste cuando alguien se quiebra frente al espejo. Pero al parecer, la viralidad es más fuerte que la compasión. Esta historia dejó de ser un escándalo sexual y se convirtió en una bomba sanitaria. Porque entre las grabaciones y las risas crueles del Internet se esconde un riesgo aún más oscuro: el contagio silencioso de enfermedades mortales. Según reportes aún no confirmados públicamente, algunos de los encuentros registrados por Sister Hong fueron realizados sin ningún tipo de protección, ni para él, ni para sus víctimas. Eso no solo elevó la gravedad del caso, la llevó directamente al terreno del crimen sanitario. ¿Y si alguna de esas relaciones transmitió VIH? ¿O sífilis? ¿O hepatitis B? ¿Y si Xiao lo sabía y aún así lo permitió? Las autoridades no tardaron en reaccionar. El Centro Municipal para el Control de Enfermedades lanzó un llamado urgente. Ofrecieron pruebas gratuitas para detectar VIH, sífilis y otras CTS, pero nadie podía obligar a los hombres a presentarse, y muchos eligieron callar. ¿Vergüenza? ¿Miedo? ¿Orgullo herido? ¿Negación? Tal vez todo eso. Porque en una sociedad que ridiculiza a las víctimas masculinas, admitir que estuviste con Sister Hong es más que un problema de salud. Es una marca social, un estigma, una ruina emocional, pero la ley no perdona tan fácilmente. Si se comprueba que Xiao Mumu actuó sabiendo que era portador del VIH y aún así mantuvo relaciones sexuales sin protección, el Código Penal chino es claro. Podría enfrentar cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Esto ya no se trata solo de privacidad violada. Esto no es un simple escándalo mediático. Es una amenaza directa a la salud pública. Una prueba de que el deseo sin límites puede destruir cuerpos, no solo reputaciones. ¿Tú qué piensas? Comenta abajo. ¿Crees que debería enfrentarse a la pena máxima si contagió a sabiendas? ¿Tú irías a hacerte el examen? Si crees que estuviste con alguien como él. Cuando estalló el escándalo de Sister Hong, no solo volaron memes y burlas, volaron también prejuicios. Y lo más alarmante es que muchos no entendieron o no quisieron entender que este no era un caso de identidad de género. Xiao Mumu, el hombre detrás del personaje, nunca se identificó como persona trans. Su travestismo era funcional, estratégico, manipulador. Un disfraz para delinquir, una fachada para atraer y grabar a sus víctimas.
Pero el juicio público fue más allá de él, mucho más allá. Activistas LGBT comenzaron a recibir mensajes de odio. Personas trans fueron señaladas como engañosas o peligrosas. Y en los rincones más oscuros de Internet, este caso se convirtió en una excusa para desatar transfobia con total impunidad. Lo que debería haber sido una conversación sobre privacidad, consentimiento y crimen, se transformó en un campo de batalla ideológico. Y los verdaderos culpables quedaron por un momento en segundo plano. Porque cuando el odio encuentra una grieta, no le importa a quién pisotea en su camino. Algunos youtubers comenzaron a publicar videos con títulos alarmistas como «Cuidado, podrías estar durmiendo con un hombre sin saberlo». El peligro de los trans en las citas online. Todo esto sin ni siquiera verificar que Xiao no pertenecía a esa comunidad. Y mientras los comentarios se llenaban de insultos y desinformación, la comunidad LGBT cargaba con un peso que no le correspondía. Ser usada como chivo expiatorio del miedo, el morbo y el sensacionalismo. Esto no es transfobia disfrazada de justicia. Es transfobia pura, injustificada y peligrosamente viral. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que es justo responsabilizar a una comunidad entera por los actos de un individuo? Comenta abajo con respeto. ¿Cómo diferenciamos el crimen del prejuicio? Este caso no es solo una historia de perversión digital, es un espejo. Y en él no solo aparece el rostro de Sister Hong, también aparece el nuestro. Nos reímos, compartimos los videos, hicimos chistes, creamos challenges, imitaciones, filtros de IA. Y en medio de toda esa risa viral, se nos olvidó que había víctimas reales. No es solo un crimen contra la privacidad, es una evidencia brutal de lo que somos capaces de tolerar. Cuando algo nos entretiene, Sister Hong manipuló. Sí, pero la audiencia global aplaudió, monetizó y viralizó su obra. Porque ya no basta con que algo esté mal, tiene que parecer divertido para que lo ignoremos. Tiene que tener likes para que nos desliguemos de la ética. Y así, lo prohibido se volvió contenido. Lo íntimo, mercancía. Y el dolor, un espectáculo gratuito. Este caso no es una anécdota aislada. Es una advertencia. Cuando el morbo gana, todos perdemos. Nadie frenó el tren, porque todos querían ver hasta dónde llegaba. Hoy, los afectados siguen lidiando con traumas. Algunos han intentado quitarse la vida, otros viven con miedo, y la mayoría fue olvidada mientras el algoritmo pedía el siguiente escándalo. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? ¿Del que observa sin pensar? ¿O del que se atreve a cuestionar la risa colectiva? Si este video te hizo pensar diferente, ayúdanos a romper esta cadena. Suscríbete ahora mismo. Dale like si crees que el respeto a la privacidad no debería negociarse. Comparte este video con alguien que aún cree que reírse del otro no tiene consecuencias. Y ahora coméntalo tú. ¿Dónde crees que empieza y termina nuestra responsabilidad como espectadores?